Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderte saludar y pasar ese tiempo y continuar con nuestra serie Una Fe Probada. De verdad, yo creo que hemos sido bendecidos y Dios quiere continuar, ¿verdad? Bendiciéndote, preparándote y que seas un hombre, una mujer que apliques la palabra de Dios, que puedas de verdad entender. Dios está contigo. Dios quiere bendecirte. En el primer libro de Pedro 1:7 dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, porque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Así es, nuestra fe es más preciosa que el mismo oro. Alguien dijo, para los tiempos de necesidad hay que comprar oro. Y yo te quiero decir en esta tarde, para los tiempos de prueba hay que tener fe, porque nuestra fe es más preciosa que el mismo oro, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos, ¿por qué tenemos que pasar pruebas? Y quiero decirte, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito. Sí, Dios tiene un propósito para tu vida, para tu familia en estos tiempos. Tiempos difíciles, pero tiempos en los cuales Dios quiere mostrar su fidelidad. Dios quiere que tú le conozcas. En Santiago 1:13 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si algo necesitamos en ese tiempo, es paciencia, ¿verdad? Un tiempo donde hay que formarse para esperar, para ir a algún lugar, para hacer algún trámite, hay que formarse y tenemos que tener paciencia. ¿Qué es paciencia? Es la cualidad de tolerar o soportar dolor o pasar dificultades sin quejarse. Así es, ¿verdad? Sin quejarnos. ¿Te hago una pregunta? ¿Te has quejado últimamente? ¿O eres de las personas que les gusta quejarse por todo? Pues quiero decirte que Dios necesita desarrollar en ti la paciencia. La paciencia te va a ayudar. La paciencia nos va a revelar todos los propósitos que Dios tiene. Porque todo lo que estamos viviendo no pasa desapercibido por Dios. Dios sigue teniendo el control. Y Dios tiene un propósito en todo esto, en lo que estás viviendo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás viviendo? Dice 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Así es, en ese tiempo tenemos que examinar nuestra fe. Si de verdad estamos confiando en Dios. Si de verdad estamos confiando en sus promesas. Dice el versículo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Has dudado que Jesucristo está con nosotros en medio de todo esto? En medio de todo lo que estamos viviendo, el Señor continúa con nosotros. Es algo que nosotros no podemos dudar. Si lo dudamos, dice ese versículo, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Si algo tenemos que aprender en ese tiempo, es a no dudar. El Señor está con nosotros. El Señor permanecerá siendo fiel a sus promesas. Y nosotros tenemos que entender. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar, dice la palabra, porque el Señor ha vencido. ¿Verdad? Estos tiempos, nuestra fe está siendo probada. No sé qué estás viviendo, qué situación estás pasando, personal, familiar, de salud, de economía. Pero quiero decirte, si tú has confiado en el Señor tiene un propósito. Ahora, asegúrate que lo que estás viviendo no es consecuencia de malas decisiones. Porque muchas veces estamos cosechando lo que hemos sembrado, ¿verdad? Y que buscamos justificar o culpar. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 6,
7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Sí. Si hemos actuado o hemos cometido errores o hemos desobedecido a Dios, tenemos que entender que hay consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y que Dios nos perdone, y debemos de volver a iniciar viviendo una vida agradable conforme a los propósitos de Dios. Sí, debemos de aprender a vivir una vida que agrade a Dios. Y la vida que le agrada a Dios es una vida de obediencia a su palabra, a lo que Él dice, porque Dios siempre tiene buenos propósitos para nuestras vidas. Nuestra fe tiene que ser probada. Por eso en ese tiempo tenemos que examinarnos, tenemos que ver si estamos cosechando lo que hemos hecho mal, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y si no, tenemos que seguir clamando al Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:32. Cuanto más les tengo que decir, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones. Y quiero remarcar aquí 3 cosas muy importantes. Por la fe, estas personas que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Lograron, recibieron, porque fueron personas que guardaron, permanecieron en la fe, aunque su fe fue probada. Dice la palabra, conquistaron reinos, ¿verdad? ¿Cómo se puede conquistar un reino? Se obtiene a través de esfuerzo, de trabajo, ¿verdad? Josué 1:9 dice la palabra de Dios, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Así es, en este tiempo tenemos que entender, es un tiempo de conquistar, es un tiempo de levantarnos, es un tiempo de creerle a Dios, porque Dios está con nosotros. En Deuteronomio 11:24 dice la palabra, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo, tus fronteras se extenderán. Así es. Este tiempo es un tiempo de conquistar, es un tiempo de declarar que Dios está con nosotros, que Dios cumplirá y que Dios va a hacer todo aquello que ha declarado sobre nuestras vidas. No es un tiempo de estar ahí en una cueva, no es un tiempo de estar atemorizados, es un tiempo de levantarnos, de ser hombres y mujeres de fe, familias de fe, familias que vamos a conquistar todo aquello que Dios ya nos ha entregado, todo aquello que de verdad Dios ha mostrado para con nosotros, Dios nos ha revelado, ¿verdad? Dice Segunda de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. En este tiempo, si tu fe está siendo probada, es para que tú seas un hombre, una mujer conquistadora de las promesas de Dios, que te levantes a creerle a Dios. Dice la palabra de Dios y dice, y gobernaron con justicia. ¿Qué es gobernar? Gobernar es administrar, ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque para eso Dios nos lo ha dado. Dice Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores, cada uno sea hallado fiel. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dios te ha bendecido? ¿Verdad que sí? Dios nos ha bendecido. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué has hecho con todo aquello que Dios te ha dado? ¿Has sido un buen administrador? ¿Verdad? Como que a veces nos cuesta trabajo ser buenos administradores.
Nos cuesta trabajo entregar buenas cuentas, ¿verdad? Tomamos algún dinero y no sabemos cómo se gastó. No llevamos una buena contabilidad. Pero en el reino de Dios, en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser buenos administradores de todo aquello que Dios nos ha entregado. Porque Dios ha sido fiel. No podemos quejarnos, no podemos decir, Dios, te has olvidado de mí. Dios, no has visto mi necesidad. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido en este tiempo y tenemos que aprender, tenemos que tomar nuestra responsabilidad de buenos administradores. Eclesiastés 12:14 dice la palabra, Dios nos pedirá cuentas de todas nuestras acciones, buenas o malas, aún de las que hayamos hecho en secreto. ¿Sí? De todas nuestras acciones, ¿verdad? De toda nuestra administración, cómo estamos administrando nuestros bienes, nuestras bendiciones, ¿verdad? Nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestra familia, todo lo que Dios nos ha dado, Dios nos va a pedir cuentas. Y tenemos que darle cuentas, ¿verdad? No podemos decir, Señor, yo no sé, Señor, no sé cómo. No, tenemos que aprender en este tiempo a gobernar. Tenemos que aprender a ser buenos administradores, que seas un hombre, una mujer, que administres bien lo que Dios te ha dado. Aunque tu fe está siendo probada, en ese tiempo tienes que aprender, ¿verdad? A ser un conquistador y a ser un buen administrador de todo lo que Dios nos ha dado. También dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y recibieron lo que Dios les había prometido, ¿verdad? En este tiempo tenemos que estar y creer. Vamos a recibir todo aquello que Dios nos ha prometido. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que te ha prometido Dios? Pero de verdad, no es lo que tú quieres, no. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Porque muchas veces nosotros queremos, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios ha hablado. En Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, porque fiel es el que prometió. Así es, debemos mantenernos firmes en este tiempo, porque fiel es quien prometió. Dios va a cumplir todo aquello. En el segundo libro de Pedro 1:3 dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Sí, tenemos promesas. Tenemos más de 3,000 promesas, ¿verdad? Pero tenemos que en este tiempo ver lo que realmente Dios nos quiere dar. Muchas veces nosotros queremos lo que nos gusta, pero ¿sabes qué? En este tiempo tenemos que estar abiertos y entender, Dios nos quiere dar lo que necesitamos. Así es, Dios te quiere dar lo que tú necesites. Hace mucho tiempo yo comenté esto, ¿verdad? Si gastamos en lo que queremos, tendremos que endeudarnos para poder obtener lo que necesitamos. Porque muchas veces lo que Dios nos da, la bendición de Dios, como no somos buenos administradores, ¿verdad? Lo gastamos en lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Entonces, en ese tiempo, tú y yo tenemos que entender. Son tiempos difíciles, sí. Son tiempos donde nuestra fe está siendo probada, sí. Pero hay un propósito. Y el propósito es que le conozcamos a Él. El propósito es que en medio de todo esto podamos levantarnos y declarar, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bondadoso. Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Dios nos ha guardado. Dios nos ha bendecido. Dios ha dado provisión. Por eso es importante que en ese tiempo. Por eso la palabra dice que esos hombres por la fe. Entonces por la fe nosotros en este tiempo estamos llamados a ver cosas
sobrenaturales de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Dios está ahí. Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor. Así es. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra fe, en una vida mejor. Que pasando todo esto, ¿verdad?, vamos a tener una vida mejor. Quizás muchos anhelamos la vida anterior, pero ¿sabes qué? En este tiempo Dios quiere darnos una vida mejor. Una vida donde realmente nosotros caminemos de acuerdo con Él. Podamos ver su fidelidad y podamos hablar de su fidelidad. Cómo Dios nos guardó, cómo Dios suplió, cómo Dios permaneció siendo fiel para con nosotros. Porque dice la palabra, pues Dios tenía preparado algo mejor para ellos. Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. ¿Lo crees? Yo creo que Dios tiene algo preparado mejor para con cada uno de nosotros. Yo creo que Dios tiene preparado algo mejor para tu familia. Yo creo que Dios tiene algo preparado mejor para esta ciudad, para esta nación. Yo creo que Dios tiene preparado algo mejor para su iglesia. Dios tiene algo mejor. Y por eso nuestra fe tiene que ser probada. Por eso yo te animo a que tú de verdad en ese tiempo no dudes de las promesas de Dios. Que no dudes, Dios está contigo. En medio de la prueba, Dios está ahí. Así que anímate, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en medio de lo que estamos viviendo, en medio de toda esta situación, tú estás con nosotros, Padre. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el que tienes el control de todas las cosas, Padre. Señor, yo puedo entregarte toda carga, toda preocupación y estar seguro, Señor, de que tú, Señor, vas a bendecir, tú vas a suplir, Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, yo levanto, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada familia que en este tiempo está pasando pruebas, Señor. Padre, bendíceles, guárdales, fortaléceles, Padre. Que en este tiempo, Señor, de verdad, ellos puedan entender que tú estás con ellos y que tú serás fiel para cumplir todo aquello que has prometido. Gracias, Padre, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, anímate, continúa, permanece, créele a Dios y de verdad que esta serie, Una Fe Probada, te bendiga. Nos vemos próximamente. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Es una bendición pasar un tiempo juntos. Hasta luego.